Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Para tercer año de edificación en el módulo de cubicación, hoy día tendremos un objetivo distinto, conocer y dominar la obtención del área. ¿Por qué tenemos que trabajar este tipo de dimensiones? La longitud, el área y el volumen, porque después con esa trabajaremos sacando la cubicación, la cotización de los materiales. Por eso es importante dominar esta área en primera instancia. Entonces vamos a hacer un recordatorio. ¿Se acuerdan que estábamos viendo el sistema métrico decimal? El sistema métrico decimal le decíamos SMD, que tenía ciertas unidades de medida. Unidades. Estaba el metro, el centímetro y el milímetro. ¿Ya? Y cada una de esas tiene su equivalencia. Esas son las unidades y ahora recordamos la equivalencia. Es decir, que un metro es igual a 100 centímetros como igual a 1000 milímetros. Y además habíamos dado otra explicación en relación a la equivalencia entre el centímetro y el milímetro. Dice que un centímetro entonces es igual a 10 milímetros. Teniendo claro eso y como repaso decíamos que si pasábamos de una unidad menor a una mayor, teníamos que hacer una operatoria. Pasar de una unidad mayor a una menor, dividíamos. Y si pasamos de una unidad mayor a una menor, multiplicábamos. ¿Por qué? Por las equivalencias. Decíamos también y recordamos que no puedo mezclar unidades de medida. Es decir, no puedo sumar 100 metros más 30 centímetros. Tendría que hacer una equivalencia. Es decir, un metro más 0,30 metros. Eso serían 1,3 metros. Tendría que llevarlo a una de las equivalencias o en su defecto, si llevamos el metro a centímetros, serían 100 centímetros más 30 centímetros, serían 130 centímetros. Estoy obligado a trabajar en una única unidad de medida. Y eso ahora cobra más importancia en el objetivo que vamos a ver hoy día, que es el área. El área me obliga mucho más que las unidades lineales, porque las puedo convertir mentalmente a hacer de una unidad a otra, pero aquí me obliga a tener claro una unidad de trabajo, porque ahora vamos a operar con la multiplicación. Por eso, ojo ahí, una única unidad de medida. Si vamos a usar metros, metros, todas las unidades en metros. Si vamos a usar centímetros, todas las unidades en centímetros. Y si vamos a usar milímetros, todas las unidades en milímetros. Porque vamos a usar la operatoria de la multiplicación. Dicho ya el repaso, borramos acá y vamos a trabajar bajo la misma temática, bajo el sistema métrico decimal, pero para obtener el área. ¿Y qué es lo que es el área? El área es la cara de una figura geométrica. Área va a ser una cara de una figura geométrica. Y aquí nos vamos a la matemática en principio, porque recuerden que la matemática está al servicio de una carrera, ya lo hemos dicho varias veces, pero lo repetimos. ¿Por qué una figura geométrica? Porque una figura geométrica se caracteriza por tener dos dimensiones, largo y ancho. Así se denomina a la figura geométrica. Luego, en la próxima cápsula vamos a ver lo que es un cuerpo geométrico y ahí tiene tres dimensiones. Pero por ahora, una figura geométrica tiene dos dimensiones, un largo, un ancho, puede ser un alto y un ancho, etc. Pero tiene dos dimensiones nomás, ¿vale? Y normalmente le llamamos cara o también le llamamos área o superficie. ¿Ya? Ahí estaría entonces. Cuando yo te hablo de área, también te estoy hablando como sinónimo de superficie o también de cara. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Pero antes de pasar a definir lo que es el área, vamos a determinar qué entendemos por largo, ancho y espesor. Interesante definir esto porque normalmente la gente tiende a confundir estas dimensiones. Entonces, largo, ancho y espesor. Si bien es cierto, hoy día vamos a trabajar con dos unidades, es importante tener claro qué es lo que es el largo. ¿Cómo podríamos definir el largo? Y normalmente la respuesta es cuando estamos interactuando en directo, no por medio de la cámara, me dicen, a ver, yo le pregunto a usted, ¿cuál es el largo? El largo. Es la típica respuesta.
pero vamos a definirla hoy día desde aquí en adelante para tenerlo muy claro qué es el largo. Lo vamos a definir a nuestro estilo pedagógico para que nos quede el concepto, ¿ya? Entonces vamos a decir que el largo es la medida más grande, ¿ya? Es la medida más grande. En sí ya lo explico. ¿Qué es lo que el ancho? Es la medida intermedia. Intermedia. ¿Ya? Y el espesor va a ser la medida más pequeña. Ahora lo vamos a explicar con un elemento que voy a tomar, mira, mi agenda. Entonces, decíamos que el largo es la medida más grande. Si yo te muestro aquí este objeto, que es mi agenda, ¿cuál sería la medida más grande? ¿O el largo? Yo asumo que lo dijiste muy bien. Es la vertical, la medida más grande. Muy bien, recuerden las tres posiciones: vertical, horizontal, diagonal u oblicuo. Ya la vimos en otro ramo, importante recalcarlo. ¿Ya? Muy bien, entonces diría yo, ¿cuál es la medida o el largo del elemento que tengo yo en mis manos? Entonces es la vertical. La pregunta consecuente sería, entonces, ¿cuál es el ancho? El ancho vendría a ser la horizontal, porque es la medida intermedia entre la más grande y la más pequeña. ¿Y cuál es el espesor? Es la que da a mi dirección, es decir, hacia acá, horizontal, pero hacia mi cuerpo. ¿Ves? La medida más chica. ¿Por qué es importante hablar de las posiciones? Porque yo te digo que en estos momentos el largo está en vertical. Pero mira ahora, por arte de magia, se gira. Y pregunto, ¿cuál es el largo? ¿En qué posición está? Entonces, al cambiar la figura geométrica, la posición, ahora el largo está en el horizontal, el ancho está en la vertical y el espesor sigue siendo hacia mi cuerpo la medida más pequeña. Entonces, ¿queda claro, muchachos? Largo, la medida más grande; ancho, la medida intermedia; y espesor, la medida más chica. Y las tres posiciones que ya hemos conocido: largo, ancho, perdón. Las tres posiciones que hemos analizado: vertical, horizontal, diagonal u oblicua. Hasta ahí entonces estamos bien. Entramos directamente al área. ¿Qué es el área? El área es la multiplicación entre el largo y el ancho. Es la multiplicación entre el largo y el ancho. Veámoslo aquí. Área va a ser igual a la multiplicación del largo por el ancho. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero vean, mi agenda, ¿cuántas caras tiene? Tiene 6 caras. Una, la frontal; 2, la trasera; 3, la superior; 4, la inferior; 5, la lateral derecha; y 6, la lateral izquierda. Atento a esos conceptos: superior, inferior, frontal, posterior, lateral derecha, lateral izquierda, porque son conceptos que se van a usar en interpretación de plano toda vez que hagamos las elevaciones o las vistas de un plano. Pero vamos usando palabras técnicas. Entonces, frontal o principal, posterior o trasera, superior, inferior, lateral derecha, lateral izquierda. ¿Por qué estoy haciendo esta observación? Porque yo podría decir, sáqueme el área de mi lateral derecha. Entonces yo tendría que decir que el largo sería la vertical y el ancho en este caso sería, por decirlo de alguna manera, el espesor. Pero como estamos hablando de figuras geométricas, tenemos dos medidas nomás. Sería el largo y el espesor, por así decirlo. Siempre voy a multiplicar 2. ¿Ya? En el caso de la cara más visible, la principal, la frontal, se nota en evidencia que es el largo y el ancho. Sin embargo, si lo giro, también podría decir que es el largo por el espesor. Sin embargo, quiero que quede claro que para sacar el área se usan 2 dimensiones, no más.
Por eso aclarar que puede ser espesor o ancho, da lo mismo el concepto en este caso. Lo que sí debe quedar claro es que deben ser 2 unidades de medida que se van a multiplicar. Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. Vamos a usarlo con otro color. Vamos a tener en cuenta que aquí tenemos un rectángulo. Y este rectángulo tiene las siguientes dimensiones. 3 metros por, vamos a poner 70 centímetros. 3 metros por 70 centímetros. ¿Puedo operar? ¿Puedo hacer la operatoria matemática a obtener el área? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque tengo 2 unidades de medida distintas, 3 metros y 70 centímetros. No puedo operar. Tengo que llevar una de las dos a la unidad correspondiente. O llevo los 70 centímetros a metro, o llevo los 3 metros a centímetros. En este caso, y como ya lo hemos hablado, vamos a usar con unidades superiores. Vamos a trabajar con el metro. ¿Ya? Entonces vamos a llevar los 70 centímetros a metro. Aplicando el principio de conversión de unidades métricas que vimos la semana pasada, tendríamos que entonces los 70 centímetros, como lo voy a llevar de una unidad inferior a una superior, voy a dividirlo por la equivalencia, es decir, por 100. Y esto me quedaría 70 centímetros en 0,7 metros. Entonces ahora son 0,7 metros. Y ahora recién puedo operar matemáticamente, porque tengo los dos en la misma unidad. Entonces, 3 metros multiplicado por 0,7 metros, yo le voy a pedir a un ayudante que tengo acá, que me haga el cálculo, por favor, en relación a este resultado. Deberían ser 2,1, si no me equivoco, metros cuadrados. Pero vamos a operar, eso es, 2,1 metro cuadrado. Y ojo con ese dato, metro cuadrado. Cuando yo veo ese símbolo o esa expresión numérica sobre la M, metro cuadrado, me está diciendo siempre que estoy tratando con áreas. Es lo que hablábamos en clase cuando estábamos presenciales, llevar el apellido, siempre, para identificarlo. ¿De qué estamos hablando? Estas son dimensiones en área. Al parecer el metro cuadrado, el centímetro cuadrado, me dice que estamos hablando de áreas. ¿Estamos claros ahí? Entonces vean, ya tenemos en esto como resultado 2,1 metro cuadrado. Ahora, si alguien es más curioso, que creo que deben haber muchos por allá, por ahí, y que nos anima siempre a preguntarse por qué queda en metros cuadrados, vámonos al origen de las matemáticas. ¿Se acuerdan las potencias? Cuando nosotros teníamos m por m, decíamos, según el principio matemático, se conserva la base y se suman los exponentes. Esto es cultural, es para saber de dónde viene ese metro cuadrado, ¿verdad? Dice que se conserva la base, como son iguales, se conserva la base, m, y se suman los exponentes. Pero resulta que aquí no tiene ningún número. Entonces, toda letra que no tenga un número arriba, se asume que tiene el 1. ¿Ya? Entonces lo vamos a poner acá. 1 y 1. Entonces, se conserva la base y se suman los exponentes. M por m, m. Y tiene 2, 1 y se suman, entonces quedaría al cuadrado. Ese es el origen, en realidad, matemático de por qué hablamos de área. Ahí nos fuimos a la potencia. Se conserva la base y se suman los exponentes. Recuerden que les dije que íbamos a tratar de todos los ramos, historia, química, física, matemática. Entonces ahí tienen el origen de por qué es expresión cuadrada. ¿Hasta ahí estamos bien? Qué bueno, qué bueno. Entonces, recordando, el área, ¿qué es lo que es? Es la cara, es la superficie de una parte de un cuerpo geométrico en este caso. Una superficie A, una superficie B, C, D, así por el estilo, o área frontal, principal, posterior, inferior, superior, lateral izquierda, o derecha en este caso, y lateral izquierda. Nunca debo mezclar unidades de medida. Si voy a trabajar con centímetros, todas con centímetros. Si voy a trabajar en metros, todas con metros.
Vamos entonces a explicar, después de esto, entendido el concepto y entendiendo cómo se trabaja el área, vamos a algunos ejercicios y por hacer ejercicio voy a sacar un poquito la cámara, se va a temblar un poco, pero es para que se vean mejor los números. Hasta aquí entonces estamos hablando claramente de figuras geométricas. Obviamente, si yo le tiro una figura cuadrada, rectangular, es muy fácil obtener el área, porque es, en el caso del rectángulo, es largo por ancho. En el caso del cuadrado, sigue siendo el largo por el ancho, o A por A, porque es la misma dimensión. ¿Ya? Pero resulta que los planos tienen figuras geométricas no tan claras y a veces hay que definirlas en forma personal. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos el siguiente plano. Vamos a usar mucho la imaginación y suponer que esto que está ahí es una casa. Todavía no tiene las cotas, nada, pero esa es la figura mirada desde una vista aérea. Así se ve. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el área de esta figura? No hay una fórmula matemática específica para definirlo. No es como el área de un rectángulo largo por ancho o de un cuadrado, A por A, o de un rectángulo, base por altura dividido por 2, y así por el estilo de las figuras que son más conocidas. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Aquí debemos usar todo el ingenio y la inteligencia que ustedes, sin duda alguna, la tienen. Pero como no estamos en directo, yo se los preguntaría en otra ocasión durante la clase. Pero no estamos en clase, estamos aquí vía remota. Entonces, lo que vamos a hacer es subdividir en áreas. Vean acá, todavía no están las medidas, solamente estamos subdividiendo el dibujo, miren. Entonces vemos que está, ahí ven, y me parece un primer rectángulo. Vamos a subdividir acá, o a dividir más bien dicho acá, y me aparece otro rectángulo. Y ya con eso tengo un rectángulo, tengo dos rectángulos, tengo tres rectángulos. Alguien podría hacer, ya, pongámosle ahí un poco también el cuarto, para ir entendiendo la idea. Incluso alguien puede decir, ya, también lo divido aquí. Entonces tendría área 1, área 2, área 3, área 4, área 5. Sumada todas esas me va a dar el área total. Vamos a hacer el ejercicio entonces para que se entienda. Entonces le vamos a poner A, B, C, D y E. Lo hice más grande, pero se entiende que podría haber dejado 3. ¿Ya? O para no nos complicarnos más, lo vamos a dejar en 3. Vamos a eliminar esta área porque me da un rectángulo. Vamos a eliminar esta porque me da un rectángulo. Y vamos a dejar 3 nomás. Entonces vamos entonces a usar A, B y C. Entonces voy a usar aquí el álgebra. Voy a hacer la expresión algebraica. La pregunta es, ¿cuál es el área total de esta figura? Entonces lo voy a expresar algebraicamente. Dice que el área total, dice, esto se llama sub o prima. Dice, el área total va a ser igual al área A más el área B más el área C. Y tiene lógica, vamos a sumar toda esta área para que me dé el área total. Eso es una expresión algebraica. Luego lo vamos a pasar a una expresión aritmética. ¿Qué quiere decir el álgebra? Una expresión matemática a través de letras. ¿Y qué quiere decir una expresión aritmética? Una expresión matemática a través de números. Que en el fondo es como yo lo voy a resolver. ¿Ya? Vamos a ponerle cifras a esto, para que ya el ejercicio, lo voy a todo usar en metro, pero ya saben que si yo en algún ejercicio le tirara yo una trampita por ahí, en vez de ponerle a todos metros, le pongo algunos metros y algunos centímetros, tendría que llevar una unidad a la otra para que estén todas iguales. Ya le di la respuesta de una prueba, pero para que estén atentos ahí. ¿Ya? Vamos a ponerle cotas o dimensiones. Recuerden que una cota, ¿qué es lo que es? Es el inicio y el fin de una dimensión de la estructura que estamos dibujando. Vamos a suponer que aquí todo va a andar todo en metros, 2 metros, aquí 5 metros y aquí vamos a poner que esto es 3 metros. Y por el lado va a ser las siguientes dimensiones, vamos a ver la cota, que es lo que una cota,
es una dimensión que indica un inicio y el fin de una estructura. Vamos a poner aquí también 3 metros, aquí le vamos a poner 4 metros y aquí 1 metro. Vamos a hacerla más chiquitita. Y luego acá también la otra cota. Recuerden que las cotas tienen que ir en toda la expresión. Aquí tenemos 3 metros y aquí lógicamente tenemos que sumar, porque esta pasa de largo. Serían 4 más 1, serían 5. 5 más 3 son 8 y si vemos al otro lado de dar lo mismo. 1 más 4, 5 más 3, 8. Se conecta, ¿ven? Y aquí de nuevo tenemos que estar atentos. Esta viene de arriba, así que se traspasa 3 metros. Pero aquí no, pues, pasa derecho. Entonces, ¿cuánto es? De aquí hasta acá. Son 5 más 2. 7 metros. Ya, muchachos, ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora vamos a la parte aritmética. Vamos a tomar el área A. Área A va a ser la multiplicación del largo por el ancho. ¿Cuál es el largo? La medida más grande. 5 metros por 3 metros. El largo es la medida más grande. 5 por 3. ¿Cuánto me da eso, muchachos? Excelente. Todo muy bien. 15 metros cuadrados. Excelente. Por ahí escuché. Cuadrado. Porque estamos hablando de área. Lo escuché, muchachos. Muy bien. Excelente. Estamos animando en esto, ¿ven? Vamos entonces al área B. Ya estamos trabajando con la aritmética. El área B va a ser igual entonces. ¿Cuál es el largo del área B? Tenemos 7 metros, interpretando el plano, 7 metros con 4 metros. ¿Cuál es el largo? Bien, ya 8A, muy bien. 7 metros. 7 por... Excelente, Nico. Te vi ahí. 4. 7 por 4... Muy bien, ahí te escuché. Muy bien, Belén. Entonces sería 28, ¿qué? Metros cuadrados. Muy bien, Michael. Te estoy viendo y te estoy escuchando, Michael. Excelente. Muy bien. Vamos entonces al C. Estamos todos trabajando. Ya los veo a todos trabajando ahí. Área C. Joan, muy bien, excelente, los primeros siempre en primera fila participando. Dime entonces, ¿cuál es el área del C o el largo? La medida más grande. ¿5 metros o 3 metros? ¿Cómo? 5, muy bien, excelente. 5 metros por 3 metros, interpretando el plano. ¿Y 3 por 5 cuánto me da? Excelente, muchachos. 15 metros cuadrados. Cuadrado porque estamos hablando de área. Vamos entonces ahora desde la aritmética, utilizando el álgebra o la expresión algebraica, reemplazando esos valores. Entonces, el área total va a ser igual el área A. ¿Cuál es el área A? 15 metros cuadrados. Más el área B. ¿Cuánto es el área B? 28 metros cuadrados. Más 28 metros cuadrados. Más el área C, como dice acá. Vamos al área C. 15 metros cuadrados. 15 metros cuadrados. Y tengo un ayudante ahí que va a sacar el área total de esta figura, ¿ya? Que serían 30, 50, 58 metros cuadrados, si no me equivoco, y él lo va a confirmar. Me dice así. Entonces, tenemos expresión algebraica, expresión aritmética, ecuación. ¿Recuerden que vimos lo que es una ecuación? Que viene la palabra ecuánime, que significa igualdad o justicia. Y en este caso lo vamos a usar como igualdad. Todo lo que está en el lado izquierdo va a ser igual a lo que está en el lado derecho. Y toda vez que pasamos una unidad a la otra parte de la igualdad, hacemos la operación contraria de lo que estamos haciendo acá. Repasando. ¿Y qué es lo que es la operación contraria de la matemática? De la suma, la resta. La operación contraria de la resta, la suma. La operación contraria de la multiplicación, la división. Y la operación contraria de la división, la multiplicación. Toda vez que paso de la ecuación hacia el otro lado, paso haciendo la operación contraria. Recuerden, no actúen mecánicamente, actúen con deducción, con análisis. ¿Ya?
y análisis fundamentalmente basado en los principios matemáticos. Hasta aquí, esto es lo que es el área. Por lo tanto, para trabajar en lo que es cubicación, que es lo que viene más adelante, específicamente tenemos que tener un plano como base. Y aunque la figura parezca muy rara, siempre podemos dar una solución dividiendo por paños o por áreas o subáreas para obtener después el área total. De todas maneras, este igual ejercicio nos sirve porque, por ejemplo, en el área A, que puede ser un dormitorio, lo puedo utilizar como dato para poner piso flotante. Pero suponte que el B es un living comedor y yo no quiero piso flotante ahí porque los niños lo van a hacer pedazos, que sé yo, quiero poner cerámica. Entonces, me sirve el dato aislado del total para saber cuánto cerámico debo comprar. Y además, el C me sirve a mí, por ejemplo, que si vaya a hacer cocina, voy a poner porcelanato. ¿Se dan cuenta? Son 3 materiales distintos a los cuales debo tener un área específica por zona. Espero que haya quedado claro. Ahora lo que vamos a hacer son las preguntas que vienen a continuación y un par de ejercicios que le dejaré en la pizarra. Muy bien, muchachos, dada la explicación correspondiente, vamos a las preguntas que tienen que enviarme de vuelta. Dice la primera pregunta: defina con sus propias palabras qué es A, largo, B, ancho, C, espesor. 2. Dice, ¿qué es el área y qué sinónimos conoce? Pregunta 3. ¿Se pueden multiplicar unidades de medidas diferentes? Explique. 4. Un poquito larga. Dice, ¿qué debe hacer si una figura o plano es irregular o tiene formas complejas para obtener el área, ya sea parcial o por zona, y el área total? Explique. Y última, obtenga el área de las figuras o de la figura o plano que a continuación le muestro, tanto el área parcial como el área total, es decir, el área por zonas y el área total de la figura. Vamos a acercar un poquito la cámara para que se pueda observar con claridad los números, ¿ya? Esta es la figura geométrica, este es el plano, donde arriba tiene 12,5 metros, al lado tiene 8 metros, abajo tiene 4,5 metros en la primera parte, 3 metros en la del medio, 5 metros en la última y 5 y 3 metros respectivamente. Con esos datos son suficientes para obtener el área por zona y el área total. Es decir, aplicando todo lo que aprendimos hoy día. La suma algebraica o la expresión algebraica, donde se obtiene el área total a partir de las subáreas o las subdivisiones que ustedes hicieron. Eso, muchachos, ha sido un gusto comunicarme nuevamente con ustedes y ya luego seguiremos avanzando entonces con lo que es el volumen y otras cosas más por el estilo para ya dar aplicación concreta a lo que es este ramo en términos de cubicación y cotización, y estaremos definiendo qué son esos conceptos. Muchas gracias, muchachos. Les dejo el dibujo ahí para que se vea un poquito más si que lo quieren detener, y en la próxima cápsula educativa muy pronto.